Buenas noches, amigas y amigos que nos hacen favor de ver nuestro programa de Contextos que se transmite todos los días de lunes a viernes a través de las redes del periódico Ultimátum. Terminamos semana este viernes. Buenas noches, maestra Enriqueta Burelo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Ricardo, y haciéndole la competencia a Juan Carlos Calimayor, que siempre nos impresionaba que desde su automóvil, ¿verdad?, iba conectándose. Pues estamos en las mismas, aprovechando la tecnología. Pues muy bien, gusto saludarte. A ver si en el transcurso del programa se incorporan nuestros compañeros, aunque claro, es este día viernes. Pues bueno, vamos a ver qué sucede. Y pues dentro de los temas que llaman la atención, creo yo esta semana lo que ha provocado mayor impacto fueron los resultados que dio a conocer el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, al comparar las cifras sobre pobreza entre 2018 y 2020. Interesante porque pues señala de que son los 2 años prácticamente que lleva el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente del país o encabezando al Poder Ejecutivo federal, y pues la información es de que aumentó la pobreza en un porcentaje de 3.38, perdón, pasó de 4.9% que había a 43.9%, o sea, 55.7 millones de mexicanos que están en condiciones de pobreza. Y también, pues ya estamos prácticamente en los últimos días de la Olimpiada de Tokio 2020, ya está terminando también la Olimpiada que duró estas semanas. Interesante porque algunos afirman de que fue una Olimpiada que pocos vieron, esto porque no se transmitió a través de los canales, pues la televisión abierta tradicional, se transmitió a través de Claro Video. Debo decir que yo sí seguí, pues al menos los deportes que me interesaban, y había la oportunidad de ver las repeticiones, pero al mismo tiempo también se ha cuestionado el hecho de que por esta ocasión México obtuvo solo 4 medallas de bronce, considerando que el equipo mexicano de fútbol ya venció a los japoneses y pasó a integrar el medallero, según lo entendido. Y si nos alcanza tiempo, otro tema interesante es de que nuevamente los integrantes los jóvenes de la Escuela Normal Rural Mactumaxá volvieron a la calle. El jueves interrumpieron durante más de 2 horas, bastante tiempo, el libramiento norte. Hubo también bloqueos, dicen que no fueron de ellos, que fueron otro tipo de normalistas en la carretera entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez. Y el día de hoy se hizo también una manifestación por Avenida Central, esto en conmemoración de la fecha 6 de agosto, cuando hubo lo que ellos señalan una represión por parte de las autoridades estatales durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, que prácticamente pues estaba ya a punto de cerrar la Escuela Normal Rural Mactumaxá. Entonces, Keta, pues si gustas, tienes ahí 3 temas. Escoge por dónde empezamos. Pues creo que lo del Coneval es muy importante, ¿verdad? Es un consejo que evalúa la política social del gobierno. Está formado por académicos y académicas independientes, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años formó parte del Coneval la doctora Graciela Freyermuth, una académica que, si bien no es chiapaneca, tiene muchos años residiendo en Chiapas. Ella es del CIESAS, es maestra en el CIESAS
y también estuvo a cargo mucho tiempo del Comité de Maternidad sin Riesgos. Entonces, este es un consejo bastante independiente del, pudiéramos decir, del gobierno, ¿verdad? Y que aporta datos de cómo va funcionando los programas sociales. En ocasiones estos datos que ellos aportan no son muy bien recibidos por los gobiernos, ¿no? Que en un momento pretenden deslegitimar los resultados, pero creo que son una referencia importante para evaluar cómo van los programas sociales, ¿no? Y en estos 2 años, pues nos tocó desafortunadamente el COVID, que tuvo un impacto tanto en la salud como en el tema económico, ¿no? No solo en México, sino en todos los países, ¿verdad? Muchos países le aportaron recursos para dar subsidios a los pequeños comercios, ¿no? Para que sobrevivieran, ¿no? A las pymes, como se les conoce aquí en México, y mucha gente que trabaja en la calle, ¿no? Había recursos en algunos países, pues países como Estados Unidos, a tener de programas y en México No se oye bien. Bueno, mientras se reintegra la maestra Enriqueta Burelo, creo que quedó pasmado ahí. Lo que llama mucho la atención es de que efectivamente una petición durante la pandemia. Muñoz Ledo fue precisamente uno de los que encabezó esa. te corta. Bueno, mientras se reintegra la maestra Enriqueta Burelo, pues lo interesante es de que a pesar de... ¿Se cortó? ¿Qué tal? Se cortó, pero ya estoy en mi casa, entonces ya, Qué bueno. ya no me voy. Ok, adelante entonces. Algo nos comentaba sobre Muñoz Ledo porque se cortó la... Porque fíjate que una de las peticiones, ¿verdad? Precisamente que encabezó Muñoz Ledo, también con otros diputados y diputadas, fue la solicitud del subsidio, ¿no? ¿Te acuerdas de aquel subsidio universal, algo así, ¿no? Para poder atender todas estas problemáticas que están surgiendo y que impactaron la economía, ¿no? De la población, y que eso se ve reflejado precisamente en esta evaluación que hace el Coneval, ¿no? Claro que sí. Pues es interesante porque finalmente a mí no me gustó mucho la respuesta que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando fue cuestionado al respecto de que por qué qué opinaba sobre los resultados de Coneval y señaló él que tenía otros datos. En realidad yo creo que efectivamente Coneval es de las instituciones que pues no se puede decir que las cifras tengan una carga de tipo político, simplemente se está presentando una situación de pobreza, pero además yo creo que la respuesta del presidente no fue la adecuada, porque en todo caso, pues hubiera señalado que el hecho de que aumentó el nivel de pobreza en 19 entidades, hay que aclarar, pues esto significa que deberían de revisar los programas de apoyo social. O sea, creo que es algo en que todos estaríamos de acuerdo. Creo que fue muy desafortunado el hecho de que él tiene otros datos y pues finalmente las cifras del Coneval siempre se toman en serio. México, hay que recordar que en el viejo régimen, sobre todo cuando estaba en boga el milagro mexicano, en las épocas
de Y Luis administrar la abundancia, ¿no? Sí, pero todavía, por ejemplo, en las épocas de Luis Echeverría, en las épocas de Gustavo Díaz Ordaz, en las épocas de Adolfo López Mateos, era casi un pecado que un investigador hablara sobre el aumento de la pobreza o el incremento de la pobreza, o que existía una gran pobreza en México. Siempre que se habla de pobreza, inmediatamente recuerdo el libro del estadounidense Oscar Lewis, que los hijos Así de es, los hijos de Sánchez, Sánchez, ¿no? los hijos de Sánchez y Antropología de la Pobreza, en donde este antropólogo estadounidense, aplicando las ciencias sociales, sobre todo es interesante porque fue de los primeros que utilizó la cinta magnetofónica, es decir, las grabadoras para poder recoger testimonios de las personas, pues retrató muy bien cómo se estaba dando esa migración del campo a la ciudad y cuál era la situación de pobreza en que subsistían buena parte de los mexicanos. Y el mejor ejemplo, pues fueron los hijos de Sánchez, que posteriormente pues se hizo una película donde creo que aparecía Anthony Quinn, pero lo más Creo que la interesante, película no fue muy buena, ¿verdad? Pero el pues, libro era interesante. pues el libro es de esos libros, digamos, que marcan las épocas, porque hasta la fecha sigue siendo un libro que se lee, o sea, digamos, un bestseller en su momento. Determinó que corrieran al entonces director del, de la, ¿Fondo de cultura? del Fondo de Cultura Económica, ¿Verdad? Arnaldo Orfila, que fue una afortunada decisión porque gracias a que lo corrieron, surgió la editorial Siglo XXI, que Así es. durante muchos años se dedicó a editar y a publicar pues prácticamente lo mejor de las corrientes de ciencias sociales y de pensadores políticos, haciendo, pues marcó toda una época también siglo XXI. Pero lo interesante aquí es de que el libro incluso fue prohibido y después ya apareció más tarde en una edición de Joaquín Mortis y solamente así pudimos verlo, pero era un poquito para ver cómo este tema de la pobreza siempre les causa escozor, no les gusta a los políticos que se marque esa situación de la pobreza en México. Y realmente cuando ya México empieza o los gobiernos revolucionarios empiezan a admitir la existencia de la pobreza, es durante el gobierno de José López Portillo, junto con la apertura política, cuando aparece este grupo de Coplamar, ¿no? Exacto. Coplamar, Para zonas marginadas, ¿no? así es, y La también comisión para creo zonas que, marginadas. y creo que también lo impulsó Echeverría, ¿verdad? Eh, empezaron, Exacto. empezaron a ver todas las cuestiones de zonas marginadas, algo muy interesante porque se empezó a dar como una geografía de la pobreza, por primera vez se empezó a ver que México pues no era ese paraíso del milagro mexicano que nos pintaban en las películas, sino que México se había convertido en una sociedad sumamente polarizada, donde había ciudades modernas como la Ciudad de México, como Guadalajara, como Monterrey, pero al mismo tiempo existían zonas marginadas en donde no se podía satisfacer los mínimos necesarios sociales, como agua potable, electricidad, un camino decente, medicina, etcétera. En fin, y bueno, con el tiempo esto se fue depurando hasta que pues ya nos hemos acostumbrado a que prácticamente las cifras de Coneval, pues es la referencia más seria que hay para medir el índice de pobreza en nuestro país y que pues a nadie sorprende. O sea, México siempre Claro. hace mucho que era ha sido una sociedad polarizada,
se hablaba de que el 60%, o se habla de que el 60% de los mexicanos están en una situación de pobreza o pobreza extrema. Y entonces, pues este último informe, pues también desgraciadamente cayó en ese proceso de la politización. Los medios enemigos de Andrés Manuel López Obrador solo señalaron las partes negativas del informe, diciendo que se había aumentado la pobreza y que dónde quedaba eso de que primero los pobres y que iba a desaparecer los pobres de Andrés Manuel López Obrador, pero desgraciadamente, pues del lado oficial no hubo la respuesta correspondiente adecuada para señalar las características del informe, ¿no? Ya con un último comentario cierro. Lo interesante es que efectivamente el informe da resultados de que se incrementaron los índices de pobreza en 19 entidades. O sea, no fue a nivel nacional, sino en 19 entidades aumentó la pobreza. Curiosamente, donde más se resintió esto fue en las zonas urbanas y que tiene su explicación muy lógica por el hecho de que ya hubo una paralización económica y principalmente en el ámbito de servicios. Pero hubo entidades, y fue el caso de Chiapas, que es algo que no se ha resaltado lo suficiente, que no solamente creció, o sea, no solamente ha registrado crecimiento económico, sino que además el índice de pobres disminuyó mínimamente, pero disminuyó. Entonces eso es interesante. El último informe del Coneval correspondiente al primer trimestre de 2021, pues señala que nuestra entidad, y eso fue algo que hace poco lo resaltó el gobernador Rutilio Escandón Cadena en una reunión que tuvo con los diputados y diputados, tanto estatales como federales. Chiapas tuvo un crecimiento al registrar, incluso fue la entidad que tuvo mayor crecimiento al registrar un incremento de 3.38% por arriba de Aguascalientes. Y también sus índices de pobreza o sus niveles, sus porcentajes de pobreza disminuyeron. Entonces sí hay que ver esta situación de pobreza, no tanto de forma catastrófica, sino a qué se debió y cómo se dio. Sí, ¿cuáles fueron las razones, no? Porque, por ejemplo, a pesar de la pandemia, muchos estados, como tú bien señalas, como el caso de Chiapas, el caso de Nuevo León y otros estados, tuvieron crecimiento, ¿no? A pesar de esta crisis que estamos viviendo. Y creo que los gobiernos no deben deslegitimar todas estas cifras que en un momento dado aportan, como también otras instituciones como el INEGI, ¿no? Claro. El INEGI yo creo que es una de las instituciones más serias, ¿verdad? Que nos da muchos datos que anteriormente no contábamos con ellos. Por ejemplo, en los temas de equidad de género, en los temas de igualdad, se introdujo, fue de las primeras instituciones que introdujo los datos desagregados para que supiéramos el impacto que tenían en hombres y mujeres los programas sociales, ¿no? El impacto diferenciado. Entonces también Coneval muchas veces pues tomas datos del INEGI, ¿no? Y de otras instituciones académicas pues que hacen investigación social, ¿no? Esto claro. Se debe de fomentar. Y luego es curioso, fíjate que quien está ahorita a cargo del programa ese alimentario de Segalmex, ¿cómo se llama? El programa de donde quedó lo que era Diconsa y esas instituciones, ¿no? Él fue de los que participaron mucho en lo de Coplamar. Ajá. Desafortunadamente ahorita no tengo el nombre, ¿verdad? Pero fue ese grupo de jóvenes que con Echeverría empiezan a trabajar estos temas de marginación, ¿no? Ovalle. Ignacio Valle, sí. Me acordé yo también al mismo tiempo, Ignacio Valle, y ahorita está a cargo del programa alimentario, ¿no? El actual programa alimentario, ¿no? Entonces creo que
él es un experto en esos temas, ¿no? Sí, aparte es muy interesante porque la lucha de México contra la pobreza, pues merece toda bueno, es toda una historia, es para una tesis. Todavía Sí, va uno a las zonas rurales y hay ocasiones en que se encuentra alguna, alguna construcción, en muchas ocasiones en buen estado y funcionando, pero en otras ocasiones ya queda ahí como un recuerdo de una época lejana, ya sin funcionamiento o que no tuvo el impacto deseado, y se ve ahí en la pared el sello de IMSS Coplamar, que fue famosísimo eso para combatir la marginación, principalmente en zonas rurales. Eh, exacto. y es interesante porque va uno a zonas, IMSS Coplamar, lo interesante es que llegó a lugares eh, pues prácticamente, bueno, lugares marginados. ¿Y qué quiere decir con lugares marginados? Lugares en donde no existían carreteras, se llegaba por terracería, zonas, así se conocieron. eh, yo me acuerdo mucho yo trabajaba en aquella época en el periódico Uno más Uno, y en base a un mapa de Coplamar pudimos hacer un amplio reportaje, un grupo de compañeros, hicimos un reportaje en equipo para hacer una especie como de retrato de la pobreza en México, y esto nos permitió visitar lugares que, pues, sobre todo nosotros que éramos jóvenes, que nos desenvolvíamos en la Ciudad de México, pues no pensábamos que existían. Yo me acuerdo mucho que me impactó que ir, por ejemplo, a la selva de Quintana Roo, con una parte que le llaman el famoso Triángulo Put, que es donde se juntan los estados de Yucatán, Campeche, y creo que Yucatán, Campeche, y creo que Tabasco también. Este, Sí, y en medio de la selva había un grupo, casi como una tribu, ¿no? De 5 gentes ahí, y era un pueblo, pero un pueblo de familia. Se llegaba de una sí, forma dificilísima por caballo. Después vivían ahí casi en forma de autoconsumo. La zona de la Mixteca oaxaqueña, que hasta la fecha existe ese problema, en donde no sabemos, pero muchas familias viven de estar tejiendo sombreros de palma. O sea, los sombreros de palma que en muchas ocasiones se venden muy baratos en los mercados, o que a veces se utilizan en los mítines políticos para cubrir el sol. En la zona de la Mixteca, muchas familias sobreviven haciendo sombreros de palma. Y así, en diferentes lugares, lo que se puede llamar la geografía de la pobreza, ese México desconocido, es verdaderamente impactante, y que de alguna manera pues también explica la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque buena parte de ese México marginado, de ese permanece México igual, ¿no? permanece igual, y y es el que le ha dado gran apoyo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador con su votación. Entonces, pues es esa disparidad que tenemos, ¿no? Un México opulento de los políticos y los empresarios, en zonas residenciales, vistiendo ropas de marca, juntándose los artistas con los políticos. O sea, el mejor ejemplo, Peña Nieto y compañía. Y por el otro lado, una gran cantidad de mexicanos que sobreviven prácticamente de milagro, como en su momento llegó a decir el antropólogo Oscar Lewis, ¿verdad? Así Y, es. Por y eso es lo ejemplo, importante de este informe. un ejemplo de lo que tú dices es Santa Fe, ¿no? Santa Fe en México nace en una zona de los pepenadores, ¿no? Cuando estaban construyendo la Ibero, que está ahora en esa zona, tuvieron muchos problemas con las famosas consejos populares de jóvenes,
que existieron en ese tiempo, los panchitos, no sé si te acuerdas, y todos famosos, estos jóvenes, ¿no? Que fueron famosísimos. Entonces los jesuitas del Ibero tuvieron que hacer una serie de negociaciones con los chavos de los consejos, ¿no? Para que no se metieran con los estudiantes y se pudiera terminar la construcción del Ibero. Pero tú cruzas un puente de Santa Fe rumbo a Toluca y es el contraste, ¿no? Es el México rico, el México opulento, ¿no? El México donde pocas personas podemos vivir y acceder contra el otro, entre el otro México que está a la vuelta de la esquina. Y simplemente aquí en Tuxtla Gutiérrez, si te das una vuelta por los alrededores de Tuxtla, te encuentras a colonias todavía en extrema pobreza. Si te das una vuelta por el zoológico y subes para arriba de la zona del zoológico, ¿no? Y determinadas zonas de Tuxtla, y tú dices, esto no es Tuxtla, ¿no? Así es. Sí, entonces creo que muchas personas desconocemos esta parte de Chiapas, de nuestro país, y también para quienes hacen las políticas, ¿no? Sociales. Y a lo largo de la historia, pues ha habido políticas muy importantes y que han tenido resultados. Y desafortunadamente con los cambios de gobierno, pues han desaparecido, ¿no? Cuando debería haber una continuidad de las políticas que han funcionado, ¿no? Cada gobierno quiere inventar cosas nuevas, ¿no? Cuando ya hay muchas cosas que han funcionado en determinadas épocas. Así es, es cierto, los programas en cada gobierno han cambiado, hay algunos que han sido exitosos y con los cambios se han dejado en el olvido, por falta de apoyo, ¿no? Eso también, eso es fundamental. Y ahorita pues ya estamos en la época en que se ha optado por lo más aparentemente sencillo, se han dejado de lado las obras que promueven el desarrollo y se ha optado por el subsidio en forma directa. Pero bueno, yo creo que el informe del Coneval es interesante. Por cierto, también en el INEGI acaban de publicar la historia del Instituto Nacional de Información, Geografía y Estadística, el INEGI. Ahí en la página del INEGI ustedes lo pueden consultar en forma gratuita. Ahí abren el espacio y lo ven. Y es muy interesante porque el autor, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero es una persona que trabajó durante 38 años, o sea, prácticamente conoce toda la historia del INEGI, pero hace toda una remembranza desde el momento en que se empiezan a catalogar y a unificar los criterios de información desde los mapas, los informes que se daban en la época de los primeros años del México independiente, después cómo empezaron a surgir las instituciones. Había uno que todavía existe, pero que durante mucho tiempo manejó la información, que era el Instituto de Geografía y Estadística. Así es, y todavía en algunas, por ejemplo, aquí este instituto existió hasta hace poco tiempo a nivel local, y creo que dependía de la Secretaría de Desarrollo Social o algo así. Estaba aquí en el centro precisamente. A mí me tocó colaborar con Héctor Guillén, ya fallecido desafortunadamente, un amigo especialista en temas de planeación, que también fue director de planeación municipal. Él estuvo mucho tiempo a cargo de esa área y me invitaba mucho a darle pláticas a sus trabajadores sobre los temas de equidad de género. Sí, entonces fueron sí, instituciones importantes, ¿no? Para evaluar la política social, para darle un contenido, para también que fuera posible evaluar, ¿no? Que se pudiera traducir en cifras. No, y pues sí, efectivamente, para poder evaluar y para poder tomar decisiones sobre cómo movernos. Sí, En fin, por yo creo que es ejemplo, interesante.
Sí, por ejemplo, tanto el Plan Estatal de Desarrollo debe ser evaluado cada cierto tiempo para ver si se está cumpliendo con las metas propuestas, por qué no se han cumplido, ¿verdad? Si es necesario hacer adecuaciones y también los planes municipales, ¿no? De los presidentes, debe haber una política que evalúe porque todo está como vinculado, ¿no? No, y sí, efectivamente, pero todavía nos falta una gran cultura para usar e interpretar estadísticas. Desgraciadamente, todavía muchas autoridades no solamente desconocen, sino que le tienen miedo a la cifra, porque la cifra a veces como que no coincide con el discurso político, ¿no? Y la cifra, pues eso sí, ahí sí no hay vuelta de hoja y no hay mucho gusto porque los ubiquen en su realidad. Pero bueno, y ya nos faltan 3 minutos, así rápidamente, ¿qué te parecieron los Juegos Olímpicos? ¿Cómo que has visto? ¿Qué opinión tienes? Bueno, pues fueron muy interesantes, ¿no? Por el hecho de que fueron sin público desde el inicio, ¿no? Esto impactó muchísimo, ¿no? Porque estos aplausos, este calor humano que apoya a los atletas, pues yo creo que de alguna manera es necesario, ¿no? En el deporte, ¿no? Estas porras o hasta los insultos en ocasiones, ¿verdad? Contra el atleta o el equipo que no va bien. Pero por otro lado, hubo cuestiones interesantes. Por primera vez, yo creo que se le va a dar atención a la medicina deportiva, a la salud mental, a toda esta parte de qué sienten los atletas y las atletas mientras compiten, toda esa presión emocional, psicológica que reciben, porque creo que lo de Osaka en Rolando Garros, aunque no fue parte de la Olimpiada, ¿verdad? Pero un torneo de tenis muy famoso donde una tenista japonesa se retira y como pasó con Simone Blair durante la Olimpiada, fueron un referente para que la medicina deportiva esté ahí presente. Por otra parte, vimos a un joven deportista que tejía, no sé si viste que tejía un suéter durante el desarrollo mientras esperaba competir. Sí. Se hizo viral esta parte y qué bueno porque con ello se rompen los estereotipos de que si las mujeres tejen y los hombres no, ¿verdad? Un deportista de mucha valía, de mucha categoría, demostró que él es capaz de romper estereotipos frente a las cámaras de televisión. Y además se habla de que Napoleón y otros personajes famosos de la antigüedad también tejían en sus horas libres o antes de las batallas para combatir la ansiedad y la presión, ¿no? Entonces, claro. En ese sentido fue muy interesante. Bueno, y México finalmente, pues 4 medallas y sobre todo nuestra paisana Aremi Fuentes en levantamiento de pesas, 3er lugar en bronce, la tonalteca, felicidades, y las 4 medallas, pues muy bien merecidas. En fin, ya terminó el tiempo. A nuestros amigos que nos han hecho el favor de estarnos viendo, les decimos muchas gracias por su atención. Cuídense porque el rebrote de coronavirus está bastante duro, así es de que hay que evitar las reuniones, hay que usar el cubrebocas, no asistir a lugares con mucha gente, y les deseamos que tengan un buen fin de semana y hasta el próximo lunes. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Ricardo, y buenas noches a todos y a todas. Contextos.